Bueno, vamos a ir comenzando. Ahí ya subió bastante la cantidad de gente en la audiencia, así que vamos a ir comenzando muy lentamente. Sepan durante todo el recorrido de este webinar que tienen ahí un espacio para preguntas. En cualquier momento pueden molestarme y consultarme cualquier cosa que estén viendo en la pantalla. La idea es de esto, mostrar esta presentación eh, que relata un poco lo que es la automatización de procesos IT. Y vamos a tratar de mechar con algunas demostraciones en vivo, ¿sí? Bastante básicas, pero demostraciones en vivo. Haremos un recorrido por las aplicaciones que trabajan, que están aquí en Fortra para hacer automatizaciones de procesos IT, ¿sí? Bueno, quien les habla soy yo, Lucas Perón, soy Solution Engineer para toda Latinoamérica, experto en MFT, en RPA, en Workload Automation aquí en Fortra. Ahí tienen mi LinkedIn. Seguramente me puedan encontrar ahí también y voy a estar compartiendo contenido de todo tipo relacionado a todo lo que es la automatización, ¿sí? Esta es la agenda de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Básicamente hablaremos un poco de Fortra, la empresa en la que trabajo. Vamos a ver las diferentes tecnologías de automatización y ahí recorreremos lo que es JAMS como Workload Automation o lo que se conoce también como Scheduler. Vamos a hablar de Go Anywhere, que es un MFT, un Managed File Transfer, y finalmente hablaremos de Automate, de RPA, esa tecnología que se conoce como robot, ¿no? Para automatizar interfaces de usuario y demás. Y finalmente haremos, bueno, un cierre con los escenarios relevantes para entender un poco dónde se pueden juntar estos tres tipos de tecnologías que cubrimos, ¿sí? Bueno, comencemos. Acerca de Fortra un poco. Fortra es una empresa americana, ¿sí? Ya tenemos más de 3.000 empleados en todo el mundo, más de 30.000 clientes, 20 países que cubrimos en todo el mundo, Australia, Argentina, bueno, casi toda Latinoamérica, ¿sí? Puntualmente ese 20 habla de las oficinas que hay en todo el mundo, pero en realidad nuestro negocio se expande casi alrededor de todo el mundo, ¿sí? Esto es un poco referencias que tenemos. Todo esto obviamente lo pueden encontrar en Internet, no solo referencias de nosotros como empresa, sino de nuestras soluciones. También van a encontrar en G2 portales semejantes, van a encontrar información sobre todas nuestras herramientas y soluciones, ¿sí? Tenemos obviamente soluciones de seguridad. Como sabrán, Fortra es una empresa básicamente que se basa en soluciones de ciberseguridad y también automatización, ¿sí? Justo los que vamos a ver hoy está un poco en el medio, ¿no? Siempre hablamos de la automatización, pero siempre hablamos haciendo foco en la seguridad. Este es un poco nuestro portfolio de todas las soluciones. Como verán, tenemos la parte de Managed Services con Detection and Response, Data Loss Prevention, File Integrity Monitoring, la parte de Infrastructure Protection y Data Security, con lo que sería Vulnerability Management, Email Security, Anti-Phishing, Digital Risk Protection, la parte de Secure File Transfer, ¿no? Que entra más también del lado de ciberseguridad, por lo que el mercado demanda, ¿no? Toda la parte de transferencia segura de archivos, la parte de data protection, offensive security también, ¿sí? La parte, bueno, más abajo, como verán ahí en el centro automation, centralized analytics, threat research and intelligence. Realmente tenemos un portfolio bastante amplio. Siempre vamos a invitar a cualquier persona que tenga cualquier duda en específico de nuestro portfolio a visitar fortra.com para que vean toda nuestra cartera de soluciones. Y comencemos con lo que son las tecnologías de automatización, ¿sí? Que esto lo traté de resumir bastante en esto que están viendo acá, que dice diferentes tecnologías de automatización, y es este hermoso diagrama que mi jefe en algún momento creó, que es bastante interesante, donde se ven tres círculos que están unidos entre sí, porque lo importante de esto es que se forma una sinergia entre las distintas tecnologías, ¿no? Tenemos por un lado RPA, ¿sí? Que es eso que se llama automatización de procesos robóticos o Robotic Process Automation de la terminología en inglés, ¿sí? Que se enfoca en la automatización de tareas repetitivas a través de bots, ¿no? Emular lo que hace una persona frente a la computadora es la idea de un bot, ¿sí? La parte de MFT, de transferencias de archivos gestionadas, o Managed File Transfer, de su sigla en inglés, para gestionar la transferencia segura de archivos entre sistemas. También podríamos, en algún punto, y vamos a ver más adelante, que Go Anywhere permite a una persona que, frente a una interfaz, pueda compartir archivos, ya sea a través de un cliente web
o simplemente haciendo una conexión inbound o hosteando un servicio FTP server para que alguien se conecte desde un FileZilla, etcétera, ¿sí? Es algo que no abogamos mucho los open source para conectarse a un SFTP, pero es algo que facilita el producto, ¿sí? Y finalmente la parte de Workload Automation, esto que se conoce como scheduling, ¿no? O scheduler, que es para la automatización de cargas de trabajo, ¿no? Ahí está un poco doblado al español. La idea es manejar muchas cantidades de jobs, ¿sí? Ejecutándose en simultáneo. Y acá diríamos que Workload Automation está como padre de estas otras dos soluciones porque podría comandar, ¿no? Es un orquestador también. Él podría comandar lo que tenga que hacer un RPA o lo que tenga que hacer un MFT, ¿sí? Vamos a comenzar antes con una encuesta muy, muy rápida, ¿sí? Vamos a lanzarla aquí. Seguramente les salgan en pantalla ahí algunas preguntas para que ustedes puedan contestar. Yo le voy a dar ahí. Ahí deberían ver una serie de preguntas, ¿sí? Que son con opciones. Ahí ustedes pueden seleccionar. Y después, básicamente, vamos en base a esos resultados que ustedes vayan seleccionando, vamos a hacer un poco un review, ¿no? Lo hacemos en vivo, compartimos los resultados que ustedes están seleccionando y tratamos de ver, en base a lo que ustedes seleccionaron, cómo podemos seguir el resto de la presentación. ¿Sí? Lo dejamos ahí unos segundos. Ya hay un montón de gente votando igualmente. Bastante amplia la audiencia de hoy. Siguen votando. Dejamos unos segundos más y mostramos los resultados y bueno, hablamos un poquito de esos resultados y ya seguimos directamente con la presentación, ¿sí? Bueno, cerramos ahora la encuesta, ¿sí? Ahí está, y vamos a compartirla, ¿sí? Y básicamente son tres opciones que tenemos ahí. eh, Automatizar ejecuciones de procesos batch, automatizar y asegurar, y claramente la que se lleva, bueno, el puesto ganador, digamos, sería automatizar tareas manuales para liberar. Siempre en la parte de automatización, la idea es, nada, automatizar justamente para quitarle carga operativa a un empleado, ¿no? Eso es lo que nos suele pasar a nivel de mercado, también es lo que más demandan, y eso se puede cubrir con cualquiera de estas tres tecnologías, ¿sí? Porque justamente lo que se intenta es no solo quitar carga operativa, sino también, y no es nada contra las personas esto, pero es reducir la intervención humana, sobre todo por el error, ¿sí? A veces un error nos cuesta dinero en una empresa, y la idea es automatizar justamente para reducir ese error, ¿sí? Voy a esconder aquí los resultados, ¿sí? Y seguimos con la presentación. Perfecto. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar un planificador? ¿Sí? Tenemos un gran número de trabajos en múltiples plataformas, como decíamos. Perdemos mucho tiempo en el diagnóstico y resolución de fallos, de un fallo. Tenemos un proceso de emisión crítica sin monitorización en tiempo real. Tenemos procesos con deadlines estrictos, con horas de finalización, o sea, una fecha pactada básicamente este, para entregar un proyecto, por ejemplo, o porque estamos trabajando con un cliente y estamos automatizando parte de su negocio y obviamente necesitamos presentar algo a tiempo, o invertimos mucho tiempo en chequeos manuales para asegurar la correcta ejecución de procesos, que obviamente eso podría derivar en errores humanos de vuelta. De nuevo, no tengo nada contra las personas, pero muchas veces el trabajar con tareas manuales de procesos críticos tiene un gran porcentaje de cometer errores humanos, justamente, ¿no? Seguimos adelante, entonces, acá hay un proceso de caso de éxito, ¿no? Básicamente traté de aislar de tantos procesos que tenemos un caso de éxito. Esto es una empresa del sector financiero, ¿sí? Donde se hacen préstamos a consumidor. Obviamente, eh, eh, queda resguardada la identidad de la empresa
Esto habla de un proceso que tiene que hacer préstamos inmediatos a un consumidor con más de 180 tiendas. Es un proceso batch nocturno crítico para actualizar los precios de los préstamos, ¿sí? Entiendan que si tenemos que dar un préstamo, y esto hablando a nivel de negocio, ¿no? Y no tenemos los datos recolectados de manera correcta, podríamos darle un préstamo a alguien que quizás no lo pueda pagar y sería algo muy peligroso, ¿no? Para una entidad financiera, bancaria, ¿sí? Es un proceso muy complejo, hay muchos sistemas, muchas dependencias, ¿sí? Seguramente haya muchas consultas de SQL y a servicios externos, ¿no? Sobre todo para averiguar si el historial de la persona es apto como para dar un préstamo y demás. Todo eso obviamente tiene que ser una solución que en tiempo real devuelva toda la información, ¿no? Obviamente un fallo en el proceso también implica no poder abrir las tiendas, ¿no? Si somos una empresa que se dedica también a dar préstamos, obviamente nos impacta de manera directa. ¿Por qué un planificador? Bueno, un poco por todo lo que venimos diciendo, ¿sí? Puede ser un incidente que demoró 3 horas la apertura de las tiendas, obviamente con el planificador eso no sucedería, ¿sí? No tenían el proceso orquestado, hubo un fallo humano, ahí de vuelta, el error humano que impacta directamente en cualquier cosa. Eh, Obviamente que si eh, hay una persona a cargo de detectar el error, quizás lo detecte tarde, ¿no? Porque pobre persona, tiene que estar al 100% tratando de detectar todo, ¿sí? No es la idea. Obviamente el negocio exige automatizar y controlar el proceso, y esto es algo que también vamos a ver, y sobre todo en la parte de MFT, que el mercado nos demanda automatizar. No es porque nosotros queremos darnos el gusto de, no, quiero que esto se haga solo, sino que a veces, para evitar que gente no vea información que corresponde, para evitar el error humano y demás, eh, nos van a exigir automatizar, ¿sí? Sobre todo las grandes retailers nos exigen automatizar, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características de JAMS y qué problemas resuelve? Bueno, JAMS, la plataforma como tal, puede orquestar de manera confiable todos los procesos críticos de IT, ¿sí? Hablamos de IT y acabamos de ver un proceso de negocio y acá nos vamos a dar cuenta que además de procesos críticos de IT, también tenemos casos de negocio, ¿sí? Se puede administrar, ejecutar y supervisar las tareas independientemente de la plataforma o aplicación, eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos integraciones y su propia API, ¿no? El producto cuenta con su propia API, es decir, que otro software podría ejecutar cosas sobre JAMS, ¿sí? Eh, Tenemos una integración con PowerShell que nos permite a nosotros tener comandos nativos para hacer programación de tareas exclusivamente sobre PowerShell. Eso lo vamos a ver más adelante, que es una solución que está basada en Windows, ¿sí? Diagramas y monitorización en tiempo real, otra cosa muy importante. Tenemos todo a través de una representación gráfica. Nos da visibilidad en tiempo real de todas las relaciones, dependencias y flujos de trabajo, ¿sí? Que estamos viendo. Un poco, esas son las principales características del producto, ¿sí? Es una plataforma que puede instalar agentes en distintos sistemas operativos, Windows, Linux, Unix, iSeries, OpenVMS. Tenemos para conectarnos con tecnologías de ERP, con aplicaciones. Es cloud ready, ¿sí? A nivel de base de datos nos podemos conectar con SQL y Oracle. Esto es un poco la arquitectura de JAMS. Fíjense que el rombo principal del medio nos muestra el servidor principal, el server, que como es una solución obviamente triple A, digamos, tenemos su servidor failover que nos ayuda a generar lo que sería alta disponibilidad o disaster recovery según corresponda, ¿sí? Como verán, la línea punteada denota que también se puede hacer Cloud Ready, se puede instalar en Azure o en AWS. Los agentes, como bien dije al principio, son multiplataformas, se pueden instalar en Windows, Linux, Unix, IBM, OpenVMS, COS. Tiene obviamente su propia base de datos. Tenemos un sistema de alertas y reportes, que lo vamos a ver ahora en la demo en vivo, que es lo que sigue a continuación. Tenemos los clientes, ¿sí? Se puede acceder a través de el cliente de escritorio, que es el que vamos a ver en la demo de ahora. Se pueden ejecutar comandos nativos en PowerShell, como dije. Tenemos el cliente que se accede a través del browser, que nos permite, como ven ahí en el gráfico, hacer cosas más básicas, más sencillas. Es un poco limitado en relación a la versión de desktop, pero sobre todo nos permite compartir dashboards con guests, ¿no? Con usuarios invitados. Tenemos la versión mobile, se puede acceder a través del mobile, que es básicamente la versión del browser, pero adaptativa. Y tenemos cross-platform para trabajar con algunos comandos de Node.js.
¿sí? Vamos a una demostración de JAMS. Aquí tenemos nuestro cliente y vamos a hacer un recorrido muy rápido, ¿sí? Ya que el tiempo apremia. Tenemos básicamente la posibilidad de crear un job. Cuando yo hago clic aquí, podemos ver todos los tipos de jobs que yo puedo crear, ¿sí? Desde Windows, Linux, por ejemplo, un Microsoft SQL Server, Oracle SQL, Task. Tenemos un montón de tipos de comandos y en el mismo momento que yo quiera crear un job, automáticamente me va a salir una ventana que me permite a mí seleccionar un montón de opciones. Por ejemplo, si yo quiero crear un command job, esta ventana que me va a salir a continuación ya me va a estar pidiendo información, principalmente un folder. ¿Por qué? Porque JAMS trabaja a través de carpetas, ¿sí? Como lo hace Windows, en donde yo puedo determinar dónde poner mi job, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué? Porque ahí puse demo, pero la carpeta podría llamarse finanzas y saber que ese job se ejecuta dentro del área de finanzas, ¿sí? Eso es muy importante. Ya es un tema de organización. O sea, principalmente lo que va a hacer JAMS es organizar. Luego podríamos darle un nombre. Vamos a ponerle un nombre para luego detectar el job, ¿sí? Una descripción que es obviamente opcional. Y aquí podemos volver a cambiar el método de ejecución, ¿sí? Si quisiéramos que sea, por ejemplo, Python, lo podríamos poner ahí, ¿sí? Vamos a ponerlo igualmente como lo teníamos, que es un command. Y acá ya podríamos seleccionar la calendarización, que esto es uno de los fuertes de un scheduler, ¿no? ¿Cómo calendarizarlo? Si yo le voy a dar OK aquí, me va a salir otra ventana en donde me va a entregar un canvas, una hoja en blanco donde yo puedo poner. Y esto va a ser en base al tipo de ejecución que yo elegí. Como es un command, yo puedo poner aquí algo muy sencillo que es ping a www.fortra.com, ¿no? Voy a ejecutar ahí un comando de Windows. Lo podría schedulear, yo podría venir aquí y agregar tipos de schedulización. Puedo decir que este job se puede ejecutar en un schedule, después de otro job, basado en un intervalo, basado en un archivo, basado en una variable, basado en un email, basándose en una recurrencia de un monitor que ya existe y basándose en un nuevo monitor que yo puedo crear, ¿sí? Tenemos un montón de opciones, básicamente, para crear distintos tipos de jobs, ¿sí? Ahí vamos a esperar que se me cayó la conexión un segundo con el servidor de JAMS. Estos son los riesgos de estar en vivo, ¿sí? No vamos a hacer igual ningún tipo de ejecución, la idea es hacer un recorrido sobre las opciones de lo que es JAMS, y después básicamente vamos a mostrar las otras soluciones, que ahí sí vamos a hacer ejecuciones en vivo, ¿sí? Justamente por esta razón no hacemos ejecución en vivo, justo estaba conectado a una terminal en la nube, y obviamente eso aumenta el riesgo de pérdida de conexión. Vamos a esperar unos segundos a ver si se reconecta. Si no, no hay problema. Ahí está. Entonces, volviendo aquí un segundo, podemos crear cualquier tipo, ¿no?, de schedulización. Cuando yo hago clic en On Schedule, para decirle que básicamente se calendarice, ¿sí? Fíjense todas las opciones que tenemos. Podemos poner una fecha de schedulización, y esto va a aceptar lo que se llama, o lo que se conoce dentro de JAMS como delta, ¿no? Yo puedo decir workdays, weekdays, a diario, lunes, martes, miércoles, ¿no? Si yo escribo directamente aquí weekdays, ¿sí? Esto lo va a detectar y lo va a seleccionar de esa manera, ¿sí? Si yo pongo, no sé, Monday, automáticamente lo reconoce, ¿sí? Lo mismo para el tiempo. Yo aquí si escribo, bueno, puedo escribir 3 p.m., por ejemplo, y me va a poner 3 p.m. automáticamente, ¿no? Vamos a probar si yo pongo 15 horas, a ver si funciona. Sí, lo cambia a 3 p.m. Esto funciona como delta, y lo que yo escriba lo va a interpretar y lo va a cambiar en el momento, ¿sí? Podemos aplicar excepciones, obviamente. Yo quiero que se ejecute todos los lunes a las 3 p.m., ¿sí? Excepto por, y acá vuelvo a ver lo mismo, puedo decir, por ejemplo, no sé, el primer día del mes, el primer viernes del mes, el último día del mes.
tengo un montón de opciones y esto es el fuerte de un scheduler, ¿no? ¿Por qué? Porque está el día de cierre, ¿sí? Que si cae un feriado no puede ser un día de cierre, tiene que ser el próximo día hábil. Bueno, todo ese tipo de cosas que también podemos hacer un override con calendarios, porque quizás yo tengo el calendario de Ecuador, de Colombia, de Perú, y yo sé que ese día es feriado, entonces obviamente lo puedo aclarar y agregar aquí como excepción, ¿sí? ¿Qué más tenemos en un software como JAMS? Obviamente podríamos trabajar con variables, ¿no? En el caso de source, si yo sé que esto va a ser una variable porque esto va a venir desde otro lado, yo aquí puedo poner básicamente URL, ¿sí? Vamos a hacer URL Fortra, ¿sí? Esto también aplica, se pueden trabajar. Y estas variables tienen distintos tipos de granularidad, pueden ser a nivel global, para todo JAMS, pueden ser para solo la carpeta de finanzas, porque quiero que esa variable solo impacte al área de finanzas. Bueno, tenemos un montón de opciones. Si yo sigo recorriendo todo lo que me entrega el producto, podría venir a la parte de monitor, que es en tiempo real lo que me va a estar mostrando todas las ejecuciones, ¿sí? Fíjense que hay un montón de cosas ejecutándose ahora en vivo, algo que está en espera de dependencias, ¿sí? Algo que está programado para tal hora, algo que se ejecutó correctamente, algo que tuvo un error, ¿sí? Y que también podríamos, bueno, por ejemplo, ver la carpeta de definiciones, un poco lo que les contaba antes, todo el sistema de organización que tiene nuestro producto, ¿sí? Aquí tenemos el Project Text Schedule, que es lo que nos va a mostrar en un rango de tiempo, puntualmente 24 horas, todas las ejecuciones que se están dando dentro del producto, ¿no? Fíjense que si yo le hago clic en OK, y ahí, no sé si vieron la ventana anterior, pero mostraba un rango de 24 horas, me va a mostrar en un día todo lo que se está ejecutando dentro del entorno, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, esto que dice DB Maintenance, que va desde las 5 a.m. hasta aproximadamente las 10:15, si no me equivoco, sí, 10:15, es básicamente un job. Pero un job también en JAMS no solo puede ser un comando de Windows, puede ser una secuencia, un workflow o algo que contemple otros jobs, lo que se conoce como lote, ¿no? Puede contener varios jobs. Si yo hago doble clic aquí, esto me va a mostrar qué hay por dentro de este job, que es lo más importante que vamos a tener, ¿sí? Tratar de entender el tipo de job que estamos viendo. Y fíjense que no es un comando para hacerle un ping a la página de Fortra, como vimos recién, sino que es una secuencia. Esto en JAMS se conoce como secuencia, en donde yo puedo ejecutar aquí un comando, luego este comando, y este comando podría ser en un Windows, este en un Linux, este en un Unix. Acá hay una ejecución en paralelo, fíjense, aquí hay otra. Y que si yo quiero cambiar esto, simplemente puedo, o arrastrar, vamos a arrastrar un job nuevo, ¿no? Yo puedo arrastrar aquí un submit job y lo puedo concatenar en paralelo para que continúe, para que esté antes. Vamos a ponerlo aquí. Y fíjense que el job vacío me arroja un link para hacerle clic y viajar a través de las definitions y acá decir, bueno, yo había creado un job que era para el webinar, ¿no? Que está aquí, webinar en vivo, y le hago doble clic y lo pongo. ¿Sí? Y este job puede ser cualquier cosa, puede ser una consulta SQL, puede ser, bueno, fíjense que acá hay algo muy curioso que dice ejecutar un job en Go Anywhere, ¿no? Entonces simplemente puedo decirle, bueno, quiero ejecutar aquí un job de Go Anywhere. Y aquí le tengo que pasar los parámetros para decirle cuál job de Go Anywhere. Go Anywhere es una de las soluciones que vamos a estar viendo también aquí en este webinar. También Automate, que es otra solución que vamos aquí a ver en el webinar, y también podríamos concatenarlo aquí. Entonces existe una sinergia desde el cual JAMS podría comandar ejecuciones para hacer distintos tipos de automatización. Esto podría ser enviar un archivo por SFTP encriptado y verificando que el checksum llegue de manera correcta, y esto podría ser navegar una página web para descargar ese archivo que luego tengo que enviar. Y quizás conviene que lo pongamos al revés, ¿no? Primero Automate para descargar el archivo, luego GoAnywhere se encarga de encriptar ese archivo y enviarlo eh, por, eh, por SFTP, por ejemplo, de manera encriptada, ¿sí? A partir de ahora, si hay obviamente preguntas de JAMS, ya pueden ir escribiendo ahí al espacio de preguntas, sin ningún problema voy a tratar de ir respondiéndolas verbalmente, y si no, luego se las pasaremos por escrito, o si no, al final también pueden hacer preguntas sin ningún problema, ¿sí? Obviamente en JAMS se pueden albergar credenciales, ¿sí? De cualquier tipo, un usuario de Linux, un usuario de Windows, ¿sí? Un usuario de SQL. Tenemos nuestros agentes, que son las distintas
terminales en las cuales vamos a desplegar porciones de YAMLs para que puedan ejecutarse localmente, ¿sí? Tenemos el Audit Trail, que fue básicamente todo lo que estuvo ocurriendo ahora en vivo, que fue, bueno, que falló la modificación de un trabajo, me dice aquí, que luego yo creé un job que se llama Webinar en Vivo. Tenemos la parte del dashboard, tenemos la parte del report designer, tenemos un montón de cosas. Vamos a ir acelerando un poco esto, vamos a dejar un poco atrás YAMLs, ahí vemos el dashboard igual un poquito, y vamos a proceder con lo que sigue. ¿Sí? Vamos a desconectar esta sesión aquí, y vamos a ir con lo que sigue. Volvemos a compartir nuestra querida presentación, y seguimos adelante. ¿Qué es lo que sigue? Go Anywhere. Excelente. Bueno, ya ahí quiero resaltar una pregunta que me acaban de hacer, ¿sí? Para ya ir respondiendo. Me dice, la respuesta de un job, si funcionó ok o no, ¿devuelve un código de error de Windows? Bueno, básicamente sí. Esto devuelve un código de error que puede ser completamente customizable. Dentro de YAMLs nosotros podemos decir si el output code es un 0, que sea un error, o que si es un 1, sea un error, ¿sí? O que directamente me diga que si el job se ejecutó, ¿no? Si el comando haciendo un ping hacia fortra.com se ejecutó correctamente, independientemente de la respuesta del output, yo puedo decirle bien, se ejecutó correctamente. Ahora, si se ejecutó correctamente, pero me dice que quedó en timeout porque nunca respondió la página de fortra.com, yo puedo aplicar una expresión regular a la lectura del output para decir que si se encuentra la palabra timeout, automáticamente lo marque como error. ¿Sí? Así que miren cuán customizable es la parte de la lectura de los outputs. ¿Sí? Continuamos entonces con Go Anywhere. Vamos a mostrar un poco de lo que es Go Anywhere, ¿sí? Go Anywhere es una solución de Managed File Transfer, ¿sí? Lo que nos permite a nosotros es hacer comunicaciones, y acá tenemos dos tipos de escenarios que son los más comunes, de servidor a servidor o de servidor a persona, lo que se conoce como B2B o B2C, que es de negocio a negocio, de negocio a cliente, ¿no? De business to business o business to customer. Tenemos transferencias en este tipo de escenario, ¿no? Transferencias automatizadas y desatendidas, ¿sí? Porque podemos estar monitoreando una carpeta y cuando llega un archivo automáticamente lo lanzamos por SFTP. No hay intervención humana, por lo general, independientemente de que le estemos enviando el archivo a una persona, porque el source, la fuente desde donde sale el archivo, quizás es muy sensible el dato y no requerimos que nadie vaya y mueva un archivo para decir, bueno, voy a enviarle este archivo a esta entidad. La idea es que siempre los datos sensibles queden resguardados, ¿no? Entonces lo hace un sistema de manera automatizada. Al archivo lo genera SAP o un core banking y automáticamente se envía por SFTP a otro servidor o a otra persona, ¿sí? Nadie se enteró del contenido de ese archivo, salvo hasta que llegue a destino y se permita interactuar con ese archivo, o quizás del otro lado también hay un sistema que lo toma y nunca nadie se entera del contenido de ese archivo, solo lo interpreta un sistema. ¿Cuáles son los canales habituales? FTP, SFTP, FTPS, etc. Tenemos también la parte de persona a persona o persona a servidor, donde tenemos transferencias manuales, y ahí sí hablamos un poco de lo que dijimos al principio, ¿no? Le puedo proveer a un cliente mío una interfaz web para que suba un archivo, o me envíe un secure mail, que es un módulo de Go Anywhere, para que justamente otra persona se lo pueda descargar, ¿sí? ¿Cuáles son los requerimientos comunes que debemos cubrir? Bueno, proteger datos confidenciales, como ya dijimos, una gestión más eficiente, ¿sí? Recordemos que esto está siempre ligado a la automatización y transferir archivos de manera segura va a estar ligado a una automatización segura siempre. Una operativa más robusta, obviamente lo que sería reintentos automáticos, notificaciones. Yo quiero que el sistema me notifique si la persona recibió el archivo. Si la persona abrió el archivo, ¿no? Todo lo que sería la parte de auditoría, ¿sí? Que también tiene que ver un poco con lo de abajo, que esto ya es algo mandatorio, ¿no? El cumplimiento de regulaciones que exige el mercado. PCI, SOX, GDPR, ISO, etcétera, ¿sí? Hay escenarios comunes de intercambio a externos, ¿sí? Donde tenemos que enviar datos no seguros y poco confiables con empresas proveedoras. Bueno, tenemos que cubrir todo eso con una herramienta como Go Anywhere. Tareas manuales de encriptación, de archivos en reposo, que también es muy común, esto también lo cubre Go Anywhere. Dar acceso a repositorios cloud, ¿no?
Una cosa es darle a una persona acceso directo a mi S3 bucket de AWS o un Azure Storage Account. Directamente puedo decirle que GoAnywhere acceda a ese repositorio, lo deposite en el web client y que la persona luego se lo descargue desde ahí. La idea nunca va a ser tener una arquitectura vulnerable, ¿sí? GoAnywhere cuenta con un módulo que se llama GoAnywhere Gateway, que podemos ponerlo en DMZ, para funcionar como reverse proxy, ¿sí? Nunca la idea va a ser exponer un puerto sensible como el 22 o el 443 directamente a Internet, ¿sí? La idea siempre es poner una protección en la DMZ. Tenemos también más escenarios comunes de lo que sería el intercambio con internos, ¿sí? Integraciones entre aplicaciones ETL, movimientos internos de archivos, ¿sí? Esto es lo que sería básicamente dentro de una empresa todo lo que hay que mover, ¿no? A veces si ponemos GoAnywhere nos ayuda un poco con el tema de la encriptación y que sea siempre de manera segura, independientemente de que estemos tratando con colegas dentro de la misma red, ¿no? Más escenarios comunes, que la información viaje entre sitios remotos, y ahí ya hablamos del concepto de agente que tiene GoAnywhere para instalar en distintas plataformas y que también se realizan automatizaciones. Siempre que me plantean esto, el escenario más concreto sería hablar de lo que son las sucursales, ¿no? Una sucursal cuando hace un cierre tiene que enviar toda la información y si la persona encargada de la sucursal se encarga de hacerlo de manera manual, quizás todo eso es propenso a errores. Entonces, el agente puede detectar que son las 6 de la tarde, ¿no? Y GoAnywhere puede decir, bueno, voy a recolectar esta y esta información y la voy a enviar a casa madre, a casa matriz, de manera automatizada, ¿no? Y ya evitamos errores, somos más performantes, porque el tiempo demanda, tienen que ser las 6 de la tarde, tiene que estar el cierre, bueno, se hace todo de manera automatizada. Y esto es un poco las características de GoAnywhere como solución, ¿no? Principalmente, miren lo que dice ahí, cuando tenemos que transferir archivos de manera segura, dice integración con ICAP para análisis antivirus. Algo muy importante. Nosotros confiamos un montón en nuestro colaborador externo, ¿no? El que nos va a dejar el archivo SFTP ahí en nuestro servidor y demás. Pero ¿qué pasa si lo atacó un ransomware? ¿Sí? Bueno, contamos con un módulo que se llama Secure ICAP Gateway, que vamos a ver ahora 2 slides al final, que básicamente es un módulo que nos permite a nosotros hacer análisis de antivirus para prevenir, entre otras cosas, ataques como ransomware, cualquier tipo de scripting automático, con hasta 2 motores de antivirus en tiempo real, que son Aviras y Sophos, ¿sí? Tenemos convenio con ellos, y lo que nos hace es analizar en tiempo real todo lo que va llegando, a través de cualquier canal, HTTPS, SFTP, etc. ¿Sí? Estos 4 triángulos que vemos aquí hablan de las características principales, ¿no? Transferencias seguras, flujos automatizados, una administración centralizada, servicios inbound, ¿sí? Para hostear un SFTP, un FTPS, etc. Esas son las características principales del producto, ¿sí? ¿Y qué es el Secure ICAP Gateway de lo que venía hablando, no? Él, a modo de inbound, detecta contenido malicioso, ¿sí? Para protegernos ante amenazas, para bloquear cualquier tipo de malware, de virus, ransomware, de código embebido, de macros, ¿sí? Quizás tenemos un archivo, y ahora lo vamos a ver en la parte que viene, que contiene un Word y adentro un Excel, y dentro de esa Excel hay una macro que me roba información. Bueno, eso se va a detectar con eh, con esta solución que se puede adendar como módulo a GoAnywhere. Y en la parte de Outbound tenemos un pequeño módulo de prevención de pérdida de datos, lo que se conoce como DLP, para prevenir que un empleado, por ejemplo, agarre un archivo con datos de tarjeta de crédito y lo envíe hacia otra empresa que no corresponda, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, porque detecta básicamente a nivel de patrones numéricos con una expresión regular, si es por ejemplo, un número de tarjeta de crédito, ¿sí? Ahí vemos un poco cómo funciona. Tiene un motor que trabaja en N capas, ¿sí? Que se llama DCI, Deep Content Inspection, para analizar todo lo que está dentro. Y acá la pregunta típica, que veo que me la están haciendo, es, ¿qué pasa si el archivo está encriptado, si se puede analizar con antivirus? Es una muy buena pregunta y no. Todo aquello que esté sipeado con contraseña o encriptado no se puede analizar con antivirus. La idea es que con GoAnywhere nosotros podríamos desencriptar, ¿sí? Siempre que nos topemos con archivos que llegan encriptados y aún así los queremos analizar con antivirus, podemos poner un agente en DMZ para que se desencripte en otro servidor y una vez que está desencriptado, que pase
hacia la parte de DCI, Deep Content Inspection, para detectar si tiene virus, y que luego el archivo siga su flujo a través de la red, ¿no? A través del proceso de negocio, ¿sí? Vamos a ver una demostración, ¿sí? Demostraciones que casi doy a diario de esta solución de Go Anywhere. La verdad es muy demandada por el mercado. Entonces, continuamos. A ver, no sé si ahí la audiencia me puede decir si se me sigue escuchando. Entiendo que sí. Sí, ahí estamos. Entonces vamos a iniciar sesión en esto. Go Anywhere es una solución web, ¿sí? Como web, como tal, quiere decir que simplemente se accede a través del browser, ¿sí? A través del navegador. No quiere decir nada más que eso. Y fíjense que tenemos dos pilares grandes en Go Anywhere. Por un lado, la parte de la automatización y por otro lado, lo que sería la parte de colaboración, ¿sí? Lo primero que llama la atención cuando apenas ingresamos a Go Anywhere es esto que están viendo aquí, que es el Service Status. Nosotros podemos hostear un servicio tipo HTTPS o SFTP para que alguien se conecte con nosotros. Para el HTTPS, Go Anywhere lo que puede hacer es crear un cliente web, ¿sí? Fíjense que podemos crear un cliente web. Y ese cliente web podríamos tranquilamente generar una identidad, ¿no? Podríamos decir, bueno, quiero que este cliente web luzca con eh, cierta interfaz, ¿no? Podemos customizar nuestro logo, ¿sí? Y que cuando el cliente entre, automáticamente vea una carpeta que le estamos compartiendo. Y fíjense estas carpetas que están viendo aquí. Carpeta operaciones, entrada, salida y demás, ¿sí? Esto es en el módulo que se conoce como Secure Folders. Eso que están viendo ahí, si yo voy a la parte de usuarios de web users, podemos ver que es algo que le estamos compartiendo de esta manera, ¿sí? Primero activamos los features. Decimos, bueno, esta persona se puede conectar a través de HTTPS y de SFTP. Para HTTPS yo le activo el módulo de Secure Folders y le digo que a nivel de folders él va a acceder a esta carpeta. Tiene un espacio en disco de 500 megas, es decir que independientemente de lo que yo tenga en el disco C de mi máquina, en este caso que esto está instalado en mi laptop, fíjense que aquí dice localhost, él va a acceder a mi localhost, pero el espacio que ve aquí va a estar limitado por 500 megabytes. Y él va a poder listar, descargar, subir, sobreescribir, y aquí podríamos segmentar, digamos, los tipos de permisos de esta persona. ¿Qué podríamos hacer con estos archivos que sube una persona? Podríamos generar una automatización, ¿sí? Podríamos decir que cuando suba un archivo, nosotros vengamos aquí y con workflows generemos una automatización, ¿sí? Una automatización de cualquier tipo, ¿sí? Fíjense que tenemos monitores, que es el caso más común, ¿no? Podemos agregar un monitor y decir, cuando llegue un archivo a esta carpeta, ¿sí? Que tenga de extensión, por ejemplo, TXT, automáticamente se va a ejecutar un proyecto. Y aquí yo llamo al proyecto. ¿Cómo se ve un proyecto dentro de Go Anywhere? Y este es el poder de automatización que tiene este producto. Bueno, se va a ver de esta manera, ¿sí? Un conjunto de operaciones donde yo puedo definir a través de for each, un if, variables, ¿sí? Cualquier tipo de lógica, yo puedo leer un archivo y hacer algo en consecuencia. En este caso lo que se está haciendo es recorro, ¿sí? Un array. Esto es un array que dice aquí files, como pueden ver, o sea que esto puede estar apuntando a un monitor en una carpeta, ¿sí? Una vez que recorro esa lista de archivos, si por ejemplo, aplico una condición, si la extensión del archivo es igual a txt, fíjense que dice current file, que es la variable que me devuelve este for each, o sea que ocupa la ubicación de todo el array, ¿sí? Si estoy en una ubicación actual, digo, bueno, la extensión de esa ubicación actual, si es txt, automáticamente lo muevo a una carpeta encriptada. ¿Sí? Tomo ese current file y lo muevo a una carpeta encriptada, ¿sí? Si la extensión es XML, yo leo el archivo XML y acá hago un poco de acciones ETL, ¿sí? Defino un row set, tomo columnas, ¿sí? Y termino escribiendo un CSV. Es decir, que pasé de un XML a un CSV, ¿sí? Haciendo lecturas de las columnas. ¿Sí? Muy fácil, porque el archivo XML tiene
raíz, tiene nodos. Bueno, voy formando las columnas y en base a eso voy escribiendo un CSV. ¿Sí? Finalmente envío una notificación. ¿Sí? Aquí hay un movimiento de archivo que va hacia un agente, es decir, que yo podría mover un archivo hacia un agente. Es esto que está aquí, perdón, que dice Backup with Agent. Y fíjense que acá me reconoce los agentes. O sea que si yo hago clic acá, él podría venir a agentes y ver que tengo un Ubuntu y moverlo hacia ahí. ¿Sí? Esto es el tipo de automatizaciones que podemos hacer aquí, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo en donde yo puedo hacer encriptaciones de un archivo, creando una lista de archivo en vivo. Fíjense que voy a dirigirme hacia esta carpeta. Voy a tomar los archivos que allí están, ¿sí? Que son estos archivos puntualmente. Yo me los voy a traer aquí. Ahora vamos a explicar qué es lo que va a suceder. Tomo estos archivos que están aquí. Fíjense que creo una lista de archivos. Hago un filtro. Fíjense que se pueden agregar filtros. Que solo aquello que sea TXT lo incluyo. Recorro todos los archivos. Hago lo mismo. Genero un array. Y por cada posición genero una variable que se llama currentFile. Los voy encriptando. Aquí puse un delay de 2 segundos o 1 segundo para que se aprecie, porque realmente si no lo hace muy rápido. Voy a borrar los archivos originales, porque una vez que encripto, se genera una copia encriptada del archivo, entonces yo borro el original. Luego lo envío por SFTP y luego borro, porque después de enviar el SFTP también se envía una copia, no se mueve el archivo. Entonces todo eso lo va a hacer ahora en un segundo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo yo me pongo esto hacia un costado, lo pongo aquí y lo voy a ejecutar yo, ¿no? La idea es darle un execute. Esto podría ser automatizado, porque sea un día y sean las 2 de la tarde, eh, o porque, por otra razón, ¿no? Porque llega un archivo a una carpeta. ¿Sí? Entonces le voy a dar a ejecutar ahora en vivo y fíjense lo que va pasando. Se van transformando los archivos en PGP y se van desapareciendo. ¿Sí? Así hasta que quede solo data. ¿Sí? Y ahí le pregunto a la audiencia, si alguien se anima a contestarme, ¿por qué solo quedó data que termina en CSV? Y la respuesta está aquí, en la parte de el Create File List. Si alguien sabe por qué data quedó sin moverse, eso después ahí me lo pueden poner en la sección de preguntas, si alguien se anima. ¿Sí? Y fíjense que fuimos enviando todo, ¿no? Y que acá en vivo yo puedo ver cuál es la carpeta de operaciones de un SFTP, que, bueno, es un recurso que tengo aquí creado. ¿Sí? Y esto es Go Anywhere, ¿no? Puedo hacer consultas a bases de datos, puedo trabajar con acciones ETL, puedo enviar notificaciones por email, puedo hacer funcionar como cliente a distintos web services, ¿no? REST, SOAP, puedo emitir reportes, puedo trabajar con PGP, puedo hacer integraciones con otros sistemas, ya sea ejecutando un comando SSH, un comando nativo, un comando en IBMI, ¿sí? Distintas acciones, ¿sí? Vamos a ir cerrando aquí. Excelente, ahí me respondieron ya. Sí, 3 personas me respondieron. Vamos a poner, sí, correcto, un formato diferente que es .txt. Excelente ahí todos los que respondieron. Vamos a ir entonces a avanzar con la presentación y ya estamos llegando casi al final. Voy a ir un poco más rápido y vamos a ver un poco qué es Automate, ¿no? La herramienta con la que primera vez yo arranqué aquí en Fortran, ¿no? Eh, ahí me hacen una pregunta. Me preguntan si el scheduler de Go Anywhere es más simple que JAMS. ¿Por qué no se usa directamente Go Anywhere? Me pregunta Pablo. Eso lo vamos a ver al final, ¿sí? Hay una diferencia, una tabla de diferencias que explica, ¿sí? A JAMS siempre lo vamos a poner por encima de Go Anywhere. Obviamente funcionaría tranquilamente como un scheduler también. Hay escenarios en los cuales se puede trabajar con un scheduler. Pero el foco de la solución está pensado en el inbound services, ¿sí? En tener servicios inbound. Tranquilamente se podría usar como un scheduler, pero no es el foco de la solución. Si vamos a ver que Automate también puede hacer lo mismo, puede mover un archivo de una carpeta a otra, ejecutar un comando de PowerShell de Windows, eso también lo puede hacer, pero no es el foco, ¿sí? Y vamos a ver más adelante una tabla de diferencias de cada uno de los productos para que entiendan cómo cubrir
cada aspecto de cada necesidad con cada software, ¿sí? Empezamos diciendo qué es RPA. ¿Sí? ¿Qué es Robotic Process Automation? Bueno, es la tecnología que tiene como objetivo reducir la intervención manual en el uso de aplicaciones, automatizando tareas mecánicas para dejar en manos de los humanos aquellas cuestiones que requieran una interpretación o análisis obviamente más complejo, ¿no? Hoy dirán, bueno, con la inteligencia artificial, sí, con la inteligencia artificial es verdad que se pueden cubrir muchas cosas y RPA, ya que ya cuenta, o al menos nuestra solución de Automate, ya cuenta con Machine Learning, también cuenta con Web Services, o sea que podríamos adendar Automate hacia una conexión contra la API de una inteligencia artificial, y eso también es algo muy válido, ¿sí? Eso es algo que ahí los dejo a que liberen su mente, que si quieren automatizar algo y además llegar a un punto en el cual se puede automatizar con la inteligencia artificial, eso es completamente posible. Diría que con las tres soluciones que vimos hoy, ya que hoy por hoy la API que exponen las inteligencias artificiales pueden ser consultadas con cualquiera de nuestros tres tipos de software que funcionan como cliente para servicios REST o SOAP, ¿sí? ¿Qué automatizan las empresas? Bueno, lo dividimos en tres partes: equipos y personas, donde hay tareas repetitivas de bajo valor añadido, donde hay que extender en segunda etapa la capacidad de automatización y planificación de flujos multiaplicación, ¿sí? Todo lo que es ETL y demás. Y lo último, donde ya nos tenemos que meter en las tareas repetitivas, pero de IT, ¿sí? Donde ya hablamos de monitorización, automatización, DevOps, testing automático. Bueno, eso es cómo dividimos nosotros en qué automatizan las empresas, ¿sí? ¿Qué es Automate? Bueno, Automate es eso, es una solución de RPA, una plataforma para automatización de IT y negocios que permite crear, gestionar e implementar tareas sin necesidad de escribir código, ¿sí? Esta es de las tres las más complejas en cuanto a eh, desarrollo, entre comillas. Acá no hay que desarrollar, simplemente es una lógica lineal, ¿sí? Paso uno una cosa, paso dos hago otra cosa, pero acá es donde hay que más saber manejo de variables y demás, donde más hay que invertir conocimiento, pero una vez que dominamos una solución de este tipo podemos lograr cosas muy ventajosas, ¿sí? Bueno, ¿en dónde se gastan más tiempo haciendo tareas manuales? En interactuar con sitios web, ingresar datos en múltiples fuentes, generar informes, hojas de cálculo, copiar datos, monitorear mensajes de correo electrónico, se puede poner a monitorear obviamente una casilla de correo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente son tareas manuales, ¿no? Ahí lo vemos al señor que está agotado de las tareas manuales. ¿En qué departamento se puede usar Automate? Y esto aplica para todas las soluciones, por eso decía que lo íbamos a ver al final, tanto en el departamento de IT como departamentos de negocios, ¿sí? El área de marketing necesita acelerar, no sé, el pay-per-click y necesita hacer una automatización sobre una página web para detectar. Todo eso se puede hacer, obviamente, con una solución como Automate y con el resto de soluciones. Obviamente, si quisiéramos hacerlo con Automate, porque hay que interactuar con una interfaz gráfica, se puede hacer sin ningún problema. Tenemos usos comunes de automatización, ¿no? Manage File Transfer, y ahí de vuelta dirán, pero eso lo puedo hacer con GoAnywhere. Sí, pero GoAnywhere está pensado exclusivamente para eso. Automate no puede, por ejemplo, generar un servidor SFTP. Puede funcionar como cliente enviando un archivo por SFTP, pero no puede hostear el servicio, ¿sí? Compresión y encriptación también, con PGP, obviamente. En el caso de GoAnywhere tenemos una bóveda para almacenar las llaves. En el caso de Automate no, necesitaríamos tener la llave desde otro proveedor. Entonces directamente, ¿por qué no usar GoAnywhere para ese tipo de cosas? Escribir o leer información de bases de datos, trabajar con archivos de texto plano, CSV, Excel, etc. Podemos trabajar nativamente con el Active Directory. La parte más importante, y este es uno de los fuertes de Automate, ¿sí? Tenemos automatización de interfaz de usuario, ¿sí? Aplicaciones de Windows para automatizar, que es un ejemplo que vamos a ver ahora en vivo. Aplicaciones Java, conectarse a una terminal Telnet, ¿sí? Podemos hacer automatizaciones sobre un IBMI, por ejemplo. Todo esto cuando sus aplicaciones no tienen APIs disponibles, ¿no? Siempre mi recomendación va a ser ir en modo batch, en modo background, hacer una consulta, trabajar con una API, con web services. Nunca llegar tanto al punto en el cual tenemos que hacer una automatización 100% basado en hacer un clic en un botón, completar un campo de texto, porque se vuelve a veces un tanto inestable, ¿sí? Pero a veces no queda otra solución
Para eso está Automate, ¿sí? La parte de OCR, ninguna de las soluciones que vimos hasta ahora tiene la posibilidad de hacer OCR, hacer digitalización. Automate sí lo puede hacer, ¿sí? Trabajar con web services, eso es obvio, ejecutar líneas de comando, y tiene muchas acciones nativas, como por ejemplo MS Dynamics, ¿sí? Tiene acciones nativas para ese tipo. Bueno, acá un poco de los top 10 de los casos para IT usando RPA, ¿sí? Automatización de frontend, lo que se conoce como web scrapping en el caso de la web. Una alternativa más rápida de desarrollar sin código, en realidad dice ahí con código está mal, es sin código, no tenemos que codear nada, ¿sí? Y si tuviéramos un código armado, lo podríamos poner ahí, podríamos llamar al intérprete de manera automática y que interprete el código. Automatizar checklists de operadores, por ejemplo, para la parte de reporting, SLA, incidentes, tickets, backup, seguridad, etcétera. Transferencias de archivos, ya hablamos de esto, funcionando como cliente. Reemplazar scripting complejo, a veces alguien se fue de la empresa y nos dejó un scripting y lo tenemos que reemplazar. Bueno, lo podemos hacer directamente con Automate, ¿por qué no? La parte de integraciones con aplicaciones legacy como Mainframe o AS400, eso es realmente algo muy interesante que se puede hacer con Automate. Podemos abrir una ventana de comandos SSH tipo PuTTY y podemos ahí escribir código. Provisionamiento de usuarios, monitorización también podemos hacer. Y vamos a hacer una demostración. Vamos a ver una demostración ahora en vivo. Aquí tengo 3 escenarios, ¿sí? En los cuales tenemos, bueno, distintos tipos de tareas, ¿sí? Vamos a abrirlas, igual para que vean cómo funciona. Son tareas bastante sencillas, pero la idea es que entiendan cuál es el alcance, y ya casi llegando al final vamos a ver las 3 diferencias, ¿sí? Lo que estoy abriendo ahora dentro de Automate es básicamente lo que se conoce como un constructor de tareas o task builder, que nos permite a nosotros desarrollar sin necesidad de un código una automatización, ¿sí? Acá estoy creando una variable que se llama var-result, ¿sí? Vamos a llamar a un archivo, que es un Excel, que contiene números puntualmente. Obtenemos todos esos números y los almacenamos en un dataset. Abrimos la calculadora y le vamos diciendo que vaya escribiendo cada uno de esos números en la calculadora, ¿sí? Como si fuera una persona. Acá la automatización es interfaz de usuario, ¿sí? Abro la calculadora y lo voy escribiendo. Finalmente detectamos lo que hay en la calculadora como resultado y lo escribimos en la última parte del archivo Excel, ¿sí? Vamos a darle ejecutar a esto, a ver si funciona así. Yo lo voy a minimizar por aquí. Minimizo la tarea y la idea es que de un lado se abra el Excel y del otro lado se abra la calculadora, ¿sí? Del Excel vamos a tener obviamente una fila de números y abajo una última fila en amarillo, que es donde pretendo que ahí se escriba el resultado, ¿sí? Acá obviamente, y reitero, hay que saber de lógica de programación, ¿sí? Hay que saber básicamente qué es un for each, qué es un if, una variable, etc. ¿Sí? Fíjense cómo se van escribiendo los números de manera automatizada, y ahí la idea es que se escriba el resultado en el Excel. Ahí terminó la tarea, me trajo la tarea en el frente, pero fíjense que acá lo escribió, ¿sí? Lo hizo muy, muy rápido, ¿sí? Y repasemos la lógica, muy rápido, ¿no? Creo una variable donde se va a almacenar mi resultado. Abro un Excel. Acá hago una lectura y almaceno todo en un dataset. Un dataset o un array, ¿no? La hilera de números que están aquí, o sea, almaceno esto en memoria, ¿sí? Y luego lo voy recorriendo con este loop que está aquí. Recorro y a medida que voy recorriendo, voy poniéndole un más, ¿no? Que es para que yo haga la suma, ¿no? Básicamente haga la suma en la calculadora. Espero un segundo, siempre las esperas se pueden programar o automatizar. La idea no es esperar un segundo, porque sí, porque si en caso de una web me tarda más de un segundo en cargar la página, estoy en problemas. Entonces, esto es a modo de demostración, pero la idea es nunca utilizar esto, ¿no? Y luego, con partes de interactividad, yo voy obteniendo el número y lo voy almacenando en result, que va a ser el número final, ¿no? El número que está en la pantalla final, porque ya me aseguré que salí del loop, ¿no? Entonces, la suma total lo voy a almacenar en una variable que va a ser result. Después voy a borrar, porque la variable se almacena con este texto, esta leyenda que dice display is,
Entonces se lo borro, ¿sí? Hago un replace, hago una modificación de texto, y luego finalmente escribo en la celda 9 el resultado de total es, y pongo el resultado. ¿Sí? Bastante sencillo. Fíjense que aquí dejé comentados algunas líneas como que puedo obtener esto usando el clipboard, o puedo utilizar esto usando CR, que son posibilidades también que yo puedo hacer. ¿Sí? Ya estamos llegando al final, ¿sí? Quiero igualmente ejecutar una tarea más para que se vea en vivo. Acá tenemos una navegación web, creo que no vamos a llegar a mostrarlo, pero vamos a hacer esta ejecución en segundo plano, entre comillas, de lo que sería un Excel. ¿Sí? Vamos a cerrar esto aquí. Ahí está. Vamos a ver si funciona rápido. La idea de esta automatización, que es la última que vamos a mostrar, es como de un Excel a otro yo puedo hacer una interpretación y completar un Excel en base a lo que me ofrezca el otro. ¿Sí? Ahí vemos IDs y vemos profesiones. ¿Sí? Arquitecto, economista, psicólogo, conductor, etc. Y en un segundo Excel, que es este que se me está abriendo aquí por encima, vemos el apellido, ¿sí? De la persona, y vemos el ID, ¿sí? Si no, esto no tendría sentido, que está por aquí. Ahí está. Entonces está completando uno en base al otro. Detecta el ID, dice, bueno, le voy a completar acá. Le falta la profesión, él está completando la profesión. ¿Sí? Y ahí finalizó. Vieron que algunos estaban obviamente vacíos, ¿sí? Fíjense que los vuelve a abrir y debería técnicamente decir, no encontré la ID, y lo va a poner en rojo, ¿sí? Bueno, ahí faltó este, ¿sí? Bueno, este tipo de automatizaciones también se pueden hacer así o mirando hacia bases de datos, ¿sí? Ya estamos llegando al final de este webinar, así que tenemos una pequeña encuesta más, ¿sí? Que la voy a proyectar aquí. Vamos a activarla y la voy a lanzar. Ahí. La idea es que vayan, obviamente, como hicimos en la primera parte, vayan haciendo las selecciones. Dice cómo definiría el grado de automatización de IT en su empresa, ¿sí? Obviamente esto es algo ya más a nivel personal, digamos, del rol que nos toca, y vamos a publicar los resultados, ¿sí? Y bueno, la respuesta es lo evidente, es normal, ¿no? Se han automatizado procesos, bueno, era lo que nos esperábamos, ¿no? Obviamente de aquí, cada uno que está en este webinar va a impulsar internamente en su empresa básicamente la automatización. Es algo que se viene, sí, es algo que, que básicamente es inevitable, ¿no? Más ahora con la inteligencia artificial es algo que es inevitable, ¿sí? Veo que me están haciendo muchísimas preguntas. Voy a dejarlas un rato para el final. Ya estamos igual llegando al fin de la presentación, así que vamos a ver estos escenarios relevantes. Voy a tratar de compartir nuevamente la pantalla. Ahí ustedes me confirmarán si se está viendo. Sabri, no sé si me puedes confirmar, Sabri, si se está viendo la pantalla nuevamente con escenarios relevantes. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, ya llegamos al final y vamos a hablar un poco de esto que me preguntaron al principio, ¿no? ¿Por qué yo con GoAnywhere no puedo hacer lo que hago con Jams? ¿O por qué no con Automate no puedo hacer lo que hago con GoAnywhere? Bueno, justamente por esto que está aquí, ¿no? Escenarios típicos de despliegue. Para el caso de Workload Automation, bueno, el principal problema es gestionar un volumen de altos jobs, más de 1000 ejecuciones simultáneas, o hay procesos de misión crítica que deben ser extremadamente robustos. Vamos con Jams. Se necesita liberar tiempo del personal de IT automatizando tareas manuales, o se requiere una herramienta que pueda hacer tanto scheduling como RPA como MFT. Fíjense lo robusto, todo en uno sin requerir la tecnología más avanzada. Bueno, vamos con Automate, ¿sí? Se necesita automatizar y asegurar el intercambio de información sensible y crítica, migrar en un sistema de un sistema in-house a una plataforma estándar, altos niveles de seguridad requeridos, que básicamente nos exige el mercado, ¿no? Esto de exijo PCI, exijo, bueno, tipos de auditorías más complejas, vamos entonces con GoAnywhere. Acá hay una tabla, ¿sí? Que
obviamente, podrían tomar una captura si quisieran, ¿no? El tema de en qué es bueno cada tecnología y en qué es excelente cada tecnología. Y fíjense, es para analizar, básicamente. No la voy a redactar toda, vamos a perder un montón de tiempo si no, pero miren en qué es cada bueno cada tecnología, ¿no? Eso es lo interesante. Ejemplos de escenarios relevantes para cada tecnología, ¿no? Para RPA, automatización fácil, rápida y potente, ¿sí? Desarrollo de bajo código quiere decir que básicamente no tengo que hacer mucho codificación, ¿no? Automatización de front-end, de back-end y tareas manuales que son reemplazadas por este tipo de tecnologías. Workload Automation, una gestión de volumen, ¿no? Tengo mucha carga operativa, centralización, reemplazos de cron, por ejemplo, de scheduling de Windows, vista en tiempo real de operaciones IT, creación de paneles personalizados, programación compleja, bueno, ahí hablamos de jumps, ¿sí? Enfoque en la seguridad, porque el mercado me lo exige, transferencias cifradas de extremo a extremo, satisfacer requisitos de seguridad muy avanzados, registros de auditoría de seguridad detallados, servicios de entrada y puerta de enlace, bueno, eso también, ¿no? Y ahí vamos viendo. Y acá tenemos escenarios, ¿no? Un sector financiero, y fíjense que ya podemos concatenar, y estos son escenarios reales que nuestros clientes usan, ¿no? Con JAMS lanza trabajos MFT según reglas avanzadas, ¿no? Y ahí se ve que desde JAMS se lanzan trabajos en Go Anywhere, ¿sí? Un sector financiero donde hace compensación y liquidación. Un ejemplo 2, empresa de seguros, hace procesos batch, ¿no? Tiene un JAMS y utiliza RPA para desarrollar nuevos trabajos en lugar de escribir scripts. Por ejemplo, controlar procesos por lotes, eh, e integraciones con nuevos proveedores, ¿no? Bueno, todo esto lo puede hacer con JAMS ejecutando, pero fíjense la diferencia, ¿no? JAMS siempre está como orquestador y las otras soluciones están en segundo plano, ¿no? Un orquestador para manejarlo todo, y esto es lo que esperábamos, ¿no? Gestionar la ejecución de miles de trabajos. Una sola ejecución que orqueste todo, ¿no? Llamamos a Automate para tareas interactivas, ¿sí? Manuales, que solían ser manuales, y llamamos para hacer transferencias de Secure Managed File Transfer con los requisitos que exige el mercado más exigentes de seguridad, ¿no? Básicamente, eso es todo. La última encuesta, ya los libero, hacemos la última encuesta, que es básicamente cómo podemos ayudarlos, ¿no? Ahí después irán contestando, ¿sí? Si quieren una demostración personalizada, obviamente ahí pueden ir completando. Después nos pondremos en contacto con ustedes. Pueden seleccionar, creo, ahí no sé si me confirman, Sabri, creo que en esta se puede seleccionar más de una, ¿sí? Si necesitan, obviamente, están entre una y Sí, se otra, puede. pues Sí. gracias ahí por la confirmación, que es muy importante, ¿no? Porque a veces dicen, no, bueno, no solo quiero de esta solución, sino de otra. Ahí voy a tratar de ir contestando las preguntas, ahí que me pide Fabián, sin problema, Fabián dice, ¿Automate es una solución local o en la nube? No, Automate es una solución únicamente local. Se podría instalar en la nube, pero nosotros no ofrecemos servicios SaaS, ¿sí? La única característica principal para Automate es que se instala en una terminal Windows, ¿sí? Solo se instala en Windows. Automate se maneja por licenciamiento, me pregunta también Fabián. Sí, correctamente, tiene distintos tipos de sabores, entre comillas, ¿no? Está la versión de desktop, la versión de Starter Pack, Plus, que son básicamente lo que difiere son las cantidades de bots. Pero entre Desktop y el Automate Enterprise, que está el Starter Pack y el Plus, difiere básicamente porque tiene un montón de otras características tipo Enterprise, ¿no? A ver qué más. Bueno, costos de licencias, obviamente por aquí no te los puedo compartir. Podemos tener una reunión, si querés, Fabián, sin ningún problema. Y bueno, después tengo realmente muchas otras preguntas que las iré respondiendo ahí por correo sin ningún problema, y si alguien obviamente está dispuesto a tener una reunión personalizada, podemos hablar también sin ningún problema, ¿sí? Vamos cerrando entonces la encuesta y vamos finalizando. Obviamente si quieren preguntas. Ahí me hacen una pregunta bastante interesante. Si JAMS se licencia por cantidad de jobs, ¿se puede licenciar por agentes
o por jobs, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, no sé, 1000 jobs, pero se ejecutan únicamente en una terminal, bueno, me conviene licenciar por agente, o sea, por un agente, por una terminal. Y ahí puedo ejecutar infinitos jobs. Ahora, si me decís, yo tengo 5 jobs, pero los ejecuto en 5 terminales distintas, bueno, no te conviene licenciar por 5 agentes, te conviene licenciar por esos 5 jobs, que seguro es más barato que 5 agentes, y podés ejecutar hasta esa cantidad de jobs, ¿sí? Este, Creo que llegamos ahora sí al final. Obviamente esta era la sección de preguntas, ya fui respondiendo bastantes. Si obviamente quedan más preguntas, se pueden poner en contacto con nosotros sin ningún problema. A través de la página de Fortra, pueden buscarnos ahí, hay un chat y nos pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Yo en mi LinkedIn obviamente quedo disponible a cualquier tipo de consulta como me han ido haciendo. Sin más, me despido. Espero que hayan disfrutado de esta sesión en vivo y que tengan un buen día todos.